Así como Maxi comenzó hoy la coordinación de la reunión, yo también tengo pensado hacerle preguntas para comenzar esta última parte de la carta a los filipenses. Y creo que todos pueden responder, ya sean niños, jóvenes y grandes, ¿por qué necesitamos comer, dormir, tomar agua y respirar? ¿Algún valiente? ¿Por qué necesitamos de estas cosas para poder vivir? ¿Alguien más? Para crecer. O sea, evidentemente el agua, el respirar, el dormir. O sea, imagínense una persona sin dormir. Uno puede durar un día, 2 días, he escuchado casos, pero va a llegar un momento que entra en shock. O sea, necesitamos comer para obtener nutrientes, necesitamos dormir para poder renovar las fuerzas, y descansar, obviamente, necesitamos tomar agua, respirar, y todas estas son funciones necesarias y vitales para la supervivencia de cualquiera de nosotros. O sea, sin estas cosas, en algún momento, nuestro cuerpo deja de funcionar de la manera correcta. Entonces, y si les pregunto por qué necesitamos ropa, por qué necesitamos vestirnos, ¿por qué? Y voy a usar un poco su imaginación para responder a esta pregunta. ¿Por qué es necesario, por qué necesitamos vestirnos más allá de solamente de abrigarnos? Porque un día como hoy que está medio caluroso, hace falta, imagínense ustedes, ir por la calle con su familia o con sus hijos o ustedes solos, ir por la calle y de repente se les cruza una persona sin ropa. ¿Qué pasaría por sus mentes? Obviamente habría un cortocircuito porque no es algo normal. O sea, están yendo por la calle y se les cruza delante de ustedes alguien sin ropa. Obviamente creo que cualquiera de nosotros se espantaría de lo que estamos viendo, lo que está sucediendo. Muchos podrían incluso llamar a la policía para que intervengan y hagan algo porque no puede estar haciendo eso en la calle. O otros simplemente hacen la vista a un lado y siguen su camino, pero yo les aseguro que aún haciendo eso, ustedes se irían pensando, diciendo en sus mentes, ¿cómo puede ser que esta persona haya salido sin ropa a la calle? O sea, no se irían como algo normal, no se irían a sus casas o a donde estaban yendo sin pensar en que eso que vieron ustedes no es algo que es normal. Nosotros necesitamos ver que todas estas cosas que nosotros tenemos, como el agua, como el respirar, como el descansar y el vestirnos, son cosas necesarias y elementales para que nosotros podamos subsistir o estar en este mundo en el cual nosotros vivimos. ¿Es así o no? Entonces, lo mismo pasa en el mundo espiritual. Hay cosas que son necesarias y elementales para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, nosotros sabemos que no solo de pan vive el hombre. Y cuando entendemos que no solo de pan vive el hombre, ¿qué hacemos? Necesitamos la palabra de Dios y entonces comemos del pan diario que es la palabra de Dios. Ahora, también nosotros necesitamos todos los días, aparte de comer la palabra de Dios, necesitamos orar a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque la oración es como el respirar o es como el agua para nuestra alma. Entonces necesitamos comer, necesitamos orar. Pero entre todas las cosas entre otras cosas que necesitamos, también necesitamos de la gracia de Dios. Hermanos, caminar en este mundo sin la gracia de Dios es como caminar sin ropa. Y deberíamos nosotros espantarnos cuando sucede estas cosas. Fíjense que en la vida natural, cuando falta algo que nosotros entendemos que necesita tener,
nos espantamos. ¿Cómo puede ser que salga sin ropa? ¿Cómo puede ser que esté andando de esa manera? De la misma forma, si alguno de nosotros o si alguien está saliendo sin la gracia de Dios, todos los días deberíamos espantarnos. ¿Cómo puede ser que este hombre o esta mujer esté saliendo a un mundo perverso, a un mundo donde está en tinieblas, sin la gracia de Dios? Es por eso que he titulado a esta última exposición de Filipenses, necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo entendía esta necesidad que tenían los hermanos, por eso al final de su carta, él va a cerrar con este deseo de que la gracia de Dios esté en todos los hermanos y todos los días, y que también él consideraba que estos hermanos necesitaban vivir y depender en sus vidas cristianas de la gracia de Dios. Entonces, punto número 1, necesitamos de la gracia de Dios para permanecer juntos. Eso es lo que vamos a ver en este primer punto, para permanecer juntos. Leamos versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Saludad a todos. Es un imperativo, es un mandamiento que Pablo les está dando al final de esta carta. Este imperativo que nosotros lo tenemos en nuestras Biblias en plural, en el original se ve más de manera singular, es a cada uno de los miembros, saludad a cada uno de los santos. O sea que Pablo les está pidiendo que le hagan llegar sus saludos o todo el contenido de esta carta a cada uno de los miembros de esa iglesia, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno, está diciendo Pablo, ya sea que estén o no estén. Es como si hoy ustedes estén escuchando esto y hay personas que por alguna razón no vinieron. Bueno, encárguense de que ellos sepan el contenido de esta carta. Encárguense de hacerles llegar todo el consejo que yo les he dado en esta carta, incluso mis saludos. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y ¿por qué de esta manera? Porque como vimos a lo largo de esta carta, nosotros hemos llegado a la comprensión de que Pablo apreciaba mucho a estos hermanos y a las hermanas de la iglesia, y es por eso que él quería encargarse de que cada uno sepa que está en la mente de Pablo. Esos saludos eran prácticamente personales. Aunque no los nombra, él quería que vos le digas a tu hermana, ¿sabes qué? Estás en la mente de Pablo. Él te mandó saludos. Hermano, ¿sabes qué? Pablo piensa en vos. Él todo lo que te escribió para mí, para vos, y él te está mandando saludos. Entonces, él quería encargarse de que cada uno sepa que Pablo pensaba en ellos. Pero notemos algo interesante. En su saludo final, hace lo mismo que en su saludo inicial. Se dirige a estos hermanos de Filipos como santos en Cristo Jesús. Si ustedes se remontan al principio de la carta, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo escribe, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Vuelve a repetir. Hermanos, y esta declaración era vital para los hermanos. Era vital porque ya sea en el principio y ahora en el final, él vuelve a afirmar su identidad, su nueva identidad. Hermanos, estos filipenses ya no eran parte del mundo. Ya no eran enemigos de Dios o de la cruz de Cristo. Es más, ya no eran ciudadanos ya no eran ciudadanos romanos, sino que eran santos en Cristo Jesús. O sea, separados del mundo para ser parte de la familia de Dios, para participar en el evangelio y ser parte de la familia de Dios
por los méritos de Cristo. Por eso es que son santos en Cristo Jesús. Ahora, por otro lado, ser santos en Cristo Jesús significaba para ellos, y debe significar también para nosotros, que Jesús era la fuente de su salvación y el cimiento de la unidad como iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia no es un lugar. La iglesia, ellos lo entendían que no era un lugar, porque ese lugar no era como estos, posiblemente eran casas, pero la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, era porque ellos, por medio del evangelio, ahora tenían comunión con Cristo. Estaban unidos a Cristo. Y es por eso que en este saludo final, Pablo está intentando hacerles ver que ellos son santos en Cristo, están unidos a Cristo, le pertenecen a Cristo y ahora tenían una vida en común. Y Pablo es intencional en mostrarles esta necesidad de una vida junto a otros hermanos, porque él añade a su saludo diciendo: los hermanos que están conmigo os saludan. Evidentemente Pablo no estaba solo. Aunque sabemos por toda la carta que Pablo estaba preso en Roma, estaba siendo vigilado por soldados, pero evidentemente en esta prisión él podía recibir visitas, pero también podía abstenerse de recibirlos o de ver a los hermanos, pero él los recibe porque los necesita. Él necesitaba estar con hermanos y es que nos está mostrando de que él no estaba solo. Posiblemente hayan estado con él Timoteo, que fue nombrado Epafrodito, cuando él estaba escribiendo la carta, o incluso podrían haber estado algunos de los hermanos que él hizo mención también en la carta, de aquellos que predicaban el evangelio de buena voluntad, por amor. Ellos fueron mencionados también en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero bueno, no sabemos, podemos especular, no sabemos quiénes estaban junto a él, pero lo que sí sabemos, que habían compañeros que estaban junto a Pablo y que querían participar de los saludos finales para poder animar a los hermanos a que también puedan permanecer juntos en Cristo Jesús y juntos a la iglesia que él compró con su sangre. Ellos querían que se note que debían estar junto a sus hermanos como ellos estaban junto a Pablo, independientemente de las circunstancias que tengan que vivir. Y para ampliar un poco más la importancia de estar junto a los hermanos, Pablo dice, que los saludan todos los santos en Cristo Jesús. Todos los santos los saludan y especialmente los de la casa de César. Entonces les hace llegar el saludo no solamente de aquellos que estaban junto a él, sino de todos los que pertenecían a la iglesia de Roma. Y obviamente la iglesia de Roma viene a conocer de la iglesia de los Filipos por Pablo y porque también quién había llegado de los filipenses a ellos, a Roma. Epafrodito. Entonces, la iglesia de Roma tenía conocimiento de la iglesia de los en Filipos y de las circunstancias que estaban viviendo, y sin duda, al conocer las circunstancias, eran movidos a orar por ellos, los tenían presentes, por eso es que son añadidos al saludo final. Pero notemos esto que dice, y en especial o especialmente los de la casa de César. De César. No es que alguien se llamaba César de nombre, ¿sí? Y tampoco nosotros debemos entender esta frase como los que son directamente familiares de sangre del César, que era el que gobernaba en ese entonces. Podría ser como no. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermanos, la casa de César incluía a todos los que servían directamente a él o a su familia. Y en ese listado de la casa de César podían estar incluidos los asistentes personales, los cocineros, los servidores, los encargados de probar la comida,
los custodios, los soldados personales de César y su familia, todos ellos estaban incluidos en el listado de esto, de la casa de César. Pero más allá de esos datos, lo que Pablo quiere comunicar es que dentro del entorno de César ya habían hermanos. Hermanos, la prisión de Pablo evidentemente no fue obra de hombres, sino una provisión divina. La prisión de Pablo fue una oportunidad para llegar a ellos con el evangelio. Ustedes recuerden, en el capítulo 1, versículo 13, habla acerca de que él estaba con los soldados de la guardia pretoriana. Y yo me imagino, o sea, ustedes tienen que, si conocen el carácter y la personalidad de Pablo, o sea, él está con los soldados ahí, más allá de que posiblemente hayan llegado otras personas de lo que es la casa de César. Pero yo me imagino a él, muchos dicen que esos soldados antes estaban atados, encadenados a Pablo. Y piensen, conociendo a Pablo y las palabras que él usa a lo largo de sus cartas, o sea, está junto a otra persona y en su mente y en su corazón habrá estado esas palabras que usa en otra carta: ay de mí si no predico. Ay de mí que teniendo al lado a alguien no le pueda anunciar el evangelio. Evidentemente lo hizo. ¿Por qué? Porque ahora dice que habían hermanos que lo estaban saludando y eran de la casa de César. Por eso es especial este saludo. Y por otro lado, hermanos, no olvidemos, siempre que van a una carta o van estudiando, no olvidemos el contexto. No debemos fragmentar algo, sino que todo lo debemos entender el contexto. Y al principio de esta carta yo les comenté de que Filipos era una colonia romana y que los habitantes de Filipos eran o estaban orgullosos de tener esa ciudadanía. Por ende, si alguien es patriótico, si alguien ama su identidad como ciudadano romano, eso significaba que ellos, los ciudadanos de Filipos, eran leales a César. Tan leales que muchos lo adoraban como Dios. Y eso obviamente traía conflicto a los cristianos en Filipos. ¿Por qué? Porque los tenían como traidores a César. Hermanos, los cristianos en Filipos sufrían mucho en las manos de los ciudadanos romanos, ya que eran por ellos maltratados. Y con esta noticia muy especial, Pablo quiere hacerles ver que el evangelio se estaba introduciendo en el corazón mismo del imperio y que los hermanos debían poder ver que incluso estos que los estaban persiguiendo por el evangelio de Cristo podían ser salvados y pasar de ser enemigos a ser sus hermanos, a ser santos juntamente con ellos. Por eso los santos los saludan. Eso es muy importante, hermanos, entender, porque Pablo era un enemigo de la cruz de Cristo. O sea, con esto les está haciendo recordar, los de César atacan a los cristianos como atacaba yo, o como ustedes rechazaban, pero ahora son santos. Han sido apartados para Dios igual que ustedes. Por eso reciban el saludo de estos santos, dice Pablo. Eso, yo no me imagino, o sea, hay cosas que podemos imaginar, pero hay cosas que no podemos imaginarnos porque tenemos que estar en esas circunstancias en las cuales ellos estaban viviendo para entender a su totalidad lo que esto significaba para estos hermanos. Porque ellos estaban sufriendo la persecución de los que se sentían ciudadanos romanos. Ahora bien, hermanos, ¿cómo este primer punto puede ser aplicado a nosotros?
al igual que ellos, hermanos, nosotros por haber creído en el Evangelio del Señor Jesucristo, por habernos unido y por estar en Cristo, vos y yo, hermano y hermana, somos santos. Y lo he mencionado también en el inicio de esta carta, aunque suene raro que te diga santo o santa, es una verdad, es una realidad. Ahora, ser llamado santo en Cristo Jesús suena raro, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros merecía esa distinción. Ninguno de nosotros. Pero lo tenemos. Y eso debe ser para nosotros un privilegio. Hermanos, tener la identidad de santos, aparte de ser un privilegio, es una responsabilidad. Porque estos hermanos lo entendían. Y nosotros debemos entenderlo igual. Ser llamados santos es tener que reflejar el carácter de nuestro Dios, es tener que reflejar el carácter de aquel que nos dio su identidad, porque el único que puede ser llamado santo es Dios, pero sin embargo Él, por medio de Cristo, está haciendo lo posible que nosotros tengamos esa identidad de santos. Por eso es que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice Pedro, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, y se lo está diciendo a los hermanos. ¿Se dan cuenta? Ellos debían ser santos. Eso significa vivan como santos, compórtense como santos. O sea, ¿qué significa? Vivan no como el mundo, porque Dios los ha apartado del mundo. Vivan como hijos de Dios, muestren el reflejo, muestren en sus vidas el carácter santo de nuestro Dios. Y entonces, hermano y hermana, debes entender que el título de santo es parte de tu identidad. No es un cartel que te lo puedes colgar cuando venís a la reunión a congregarte. Bueno, hoy voy a ir a congregarme, entonces me pongo un cartel de santo, aunque no un cartel físico, pero nos ponemos un cartel de santo. Voy a ir ahí, voy a vivir, bueno, dentro de todo bien. Y cuando nos vamos, me saco de ese cartel y vivo como si nada, vivo como el resto del mundo. Nosotros debemos entender que es parte de nuestra identidad, y cuando entendemos que santo es nuestra identidad, eso significa que donde vos vayas, donde vos estés, hagas lo que hagas, la identidad de santo sigue estando ahí. O sea, tu identidad va donde vos vas. Entonces, y lo digo ¿por qué? Porque muchos han entendido que la iglesia es el lugar donde nosotros adoramos a Dios, donde nosotros vivimos en la presencia de Dios, donde acá se manifiesta la palabra de Dios y la gloria de Dios, pero cuando nos vamos nos desconectamos. Y eso no es posible, no podemos desconectarnos de una identidad. Pregunta, ¿el apellido que tienen, el que tengan, lo tienen solamente en su casa? ¿Y cuando se van de su casa dejan de tener el apellido? No. Siguen teniendo el apellido. Siguen representando a su familia, donde sea que estén. Es lo mismo con la identidad de santos. Estamos representando la santidad de nuestro Dios. Estamos reflejando la identidad y el carácter de nuestro Dios santo. Entonces, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y eso es donde sea que vayamos, y cualquier circunstancia que tengamos que vivir, debemos reflejar ese carácter. Bueno, por otro lado, yendo al segundo punto, necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para perseverar en este mundo. Segundo punto, para perseverar en este mundo necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, Pablo estaba en una prisión. En esa prisión él recibe a Epafrodito, recibe los donativos de los hermanos de Filipos, y eso le hacía ver a Pablo de que Dios seguía obrando en ellos, y él estaba agradecido por la obra de Dios en el corazón de estos hermanos. Y veíamos también en el inicio de la carta de que él tenía la esperanza de poder volver a verlos.
pero no tenía la certeza, no al menos en esta situación. Él no tenía la certeza, pero sí la esperanza. Entonces, podía ser que sea liberado, como podía ser que sería sacrificado, que lo maten. Pero algo que debemos notar es que Pablo sabía que para que los filipenses perseveren en la fe en Filipos, no necesitaban de Pablo. Necesitaban de la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Por eso el versículo 23 dice, la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Y otra vez, hermanos, les vuelve a repetir este profundo deseo o anhelo que tenía para con los hermanos. Esto de la gracia también ya lo había dicho en el capítulo 1, versículo 2. En ese entonces Pablo escribió, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y obviamente, como eso fue mencionado y seguramente lo expliqué en el inicio, vuelvo a explicarlo nuevamente porque Pablo lo vuelve a citar. Gracia, hermanos, es el favor inmerecido. Es la actitud o el acto de bondad de Dios sobre personas que no hicieron nada para merecerlo o que no tienen ningún mérito para ganarlo. Eso es gracia y obviamente viene de Dios. Ahora bien, hermanos, si ustedes leen las cartas de Pablo, él suele usar esta oración de despedida en todas sus cartas. Después revísenlo, revisen sus cartas, revisen todas sus cartas y van a ver que él suele usar esta despedida. Ahora bien, yo iba meditando en esto, ¿no? Está en todas sus cartas, pero que esté en todas sus despedidas o en todas sus cartas no significa que no tenga valor o que lo tomemos como algo que simplemente él lo hace por costumbre o una formalidad en sus despedidas. Hermanos, si conocen a Pablo y si conocemos la obra del Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo a escribir cada palabra, cada punto, cada coma, entonces sabremos o sabrán que no hay nada en la Biblia que esté simplemente porque está por repetición y porque tenía que estar. Hermanos, no hay nada en la Biblia que no tenga valor, aunque se repita varias veces. Al contrario, que se repita varias veces o en todas las cartas nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque no es casualidad, sino intencionalidad. Siempre que Dios inspiró a escribir, ya sea esta carta o cualquier fragmento de la Biblia, fue con la intención de comunicar algo. Entonces no lo tomemos como algo simplemente, sí, ya Pablo lo dice siempre, sino prestemos atención. Prestemos atención, ¿por qué? Porque hay una intencionalidad y Dios nos ayuda, hermanos, a que no tomemos esto como un simple saludo de despedida, sino que podamos ver la profundidad de estas palabras escritas. Y si nos ponemos a pensar mejor, podremos ver que Pablo habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no solo al inicio y al final de su carta, sino en todas las cartas. Y en todo lo que escribe él está impregnado de la gracia de Dios. No es solamente el inicio y el final. Lean la carta de nuevo, lean todas sus cartas y van a ver que todo lo que él está escribiendo o escribe a los cristianos está impregnada de la gracia de Dios, y eso es porque la gracia del Señor Jesucristo era parte de su vida. Era su esencia. Es como decir que corría por sus venas. Nadie en ese tiempo le podía decir a Pablo, ¿por qué no sos más original, más innovador en tus cartas o en tus saludos finales? Nadie, porque Pablo vivía y dependía, respiraba, comía y se vestía de la gracia de Cristo. Para él, así como para nosotros en lo físico, para él en lo espiritual era esencial.
Era vital depender de la gracia de Cristo. Por eso el contenido de sus cartas está impregnada de la gracia del Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, Pablo fue salvo. Fue la gracia de Dios que a lo largo de su vida y de sus persecuciones y en aflicciones lo sostuvo, así como lo estaba sosteniendo a los filipenses. Fue la gracia que lo fortaleció en la prisión romana. Y fue la gracia del Señor que le daba valor para seguir predicando el evangelio, como lo estaba haciendo ahí en la prisión. Por eso él puede decir, como ya dijo en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, hermanos, podía mantenerse en pie y perseverar en este mundo y en todo tipo de circunstancias porque era fuerte y era fortalecido por la gracia de Dios. Él aprendió a depender de la gracia del Señor Jesucristo que lo fortalecía. Por eso incluso más adelante él escribe estas experiencias o esta dependencia que él tenía de ser fortalecido en la gracia, lo hace y le escribe de la misma forma a su hijo en la fe, a Timoteo en su segunda carta. Voy a leer en la Biblia de las Américas, segunda Timoteo capítulo 2 versículo 1, Pablo le dice esto a su hijo en la fe. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Y por qué se lo dice? Porque él mismo lo estaba viviendo. Porque él mismo había aprendido a depender de eso, de la gracia. Y es esta gracia, hermanos, es esta gracia que Pablo desea que los hermanos sigan experimentando en sus vidas. Y no hay nada mejor o mejor deseo o bendición para sus amigos y hermanos filipenses en que ellos tomen o beban de la misma fuente que él estaba tomando. Él sabía que puede depender de la gracia y esa fuente estaba disponible todos los días. Todos los días. Pablo no se levantaba sin depender de esa gracia y eso es lo que Pablo quiere cuando dice que la gracia sea con ustedes. Y con ustedes sería todos los días. Hermanos, imagínense cuando esta carta está siendo leída en la iglesia. Todos los hermanos están reunidos ahí como nosotros hoy y escuchan, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Eso debía sonar en el oído de ellos, de que esto es lo que ustedes necesitan. Aunque extrañen a Pablo, aunque quieran estar con Pablo, ellos con estas palabras debían entender, ustedes necesitan de la gracia de Cristo, no de mí. Ellos debían entender que si querían seguir en la fe, permanecer en la fe, ellos solamente necesitaban de la gracia de nuestro Señor. Ahora, meditando en esto, hermanos, ya habiendo desarrollado la carta, habiendo entendido la intencionalidad de Pablo al hacer mención de la gracia en el principio y en el fin, yo estoy convencido, y espero que ustedes también, que Pablo no usa esto de gracia en el principio y en el fin por simple costumbre, porque mientras meditaba en esto, hermanos, me hacía pensar lo que Pablo podría tener en mente en este versículo 23. Porque mientras pensaba en esto de que Pablo pone gracia al principio, gracia al final, el Señor me hacía meditar en lo que es el panorama histórico de la redención, de esa redención completa de principio a fin, y permítanme conectar con este versículo 23 en todo lo que el panorama bíblico nos enseña, para que ustedes vean que lo que Pablo escribió era algo que él tenía en mente y el Espíritu Santo lo estaba llevando a escribir. Hermanos,
que la gracia aparezca en el principio y en el fin de esta carta nos debe dejar ver que Pablo entendía que su vida y la vida de los filipenses y toda la historia de la humanidad y del pueblo de Dios de principio a fin se desarrolla en la esfera de la gracia. Por eso les decía que él respiraba gracia. Él entendía que toda la existencia está dentro de la esfera de la gracia. Pregunta, hermanos, Dios, conectando con esto del contexto de lo general, del panorama bíblico, ¿Dios tenía alguna necesidad de crear el mundo? ¿Había algo que en el mundo lo obligara a hacerlo? No. Si nos remontamos a Génesis 1, al principio de todo, ¿qué vemos ahí? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjense cómo estaba la tierra. Y la tierra estaba desolada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Nada que lo motivara a crear y que lo obligara a crear las cosas. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando leemos esto, nosotros debemos entender que cuando Dios dijo, sea la luz fue hecha y después dijo, y empezó a crear todas las cosas, incluyendo a las personas, nosotros debemos entender que Dios no tenía necesidad de hacerlo, por ende, entonces lo hizo por gracia, por puro afecto de su voluntad. Ahora, después de la caída de Adán, la desobediencia de Adán y Eva, y toda la continuidad de la raza humana fue por gracia. O sea, porque Adán y Eva en ese mismo instante podrían haber sido fulminados de la existencia de la faz de la tierra, pero su gracia fue manifestada y la continuidad fue llevada adelante. Ustedes conocen las historias del Antiguo Testamento. Ahora, ¿la elección del pueblo de Israel fue por algo que ese pueblo merecía? No. La elección del pueblo de Israel que está narrada en el Antiguo Testamento se desarrolla por la gracia de Dios. Para no hacer extenso, remontémonos al Nuevo Testamento. Todos estamos convencidos que fue por gracia que Dios envió al Salvador. Es por eso que nosotros leemos en Juan capítulo 1, versículo 14, aquel verbo que fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y verdad. Hermanos, nadie en el mundo merecía este favor de Dios. Nadie en este mundo merecía el amor de Jesucristo, pero su gracia y su amor fueron manifestados. Él quiso dar su amor y pagar el costo por nuestros pecados. Hermanos, fue por gracia que Jesucristo murió y resucitó. Por gracia estableció su iglesia con hombres y mujeres pecadores, pero salvados y perdonados de pura gracia. Por eso nosotros leemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia, hermanos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta cómo el panorama divino nos muestra que todo es por gracia? Y hermanos, así también por gracia es que su iglesia va a permanecer. O sea, vos y yo y todos los que creen en Jesús vamos a ser preservados hasta el final, hasta que Cristo venga a buscarnos para llevarnos con Él. Esa es una promesa que Jesús hizo, una promesa que no merecíamos, pero Él quiso dárnoslos. Y estoy seguro que Él lo va a cumplir. Por eso, algo que me llevaba a meditar, en el fin de todo,
Ya vimos un poco el panorama desde Génesis, remontémonos al final de todo. Apocalipsis 22:20. Apocalipsis. Ya está terminando la historia de todo lo que Dios quería que sepamos. Cómo empezó y cómo va a terminar todo. ¿Y cómo termina? Dice, el que da testimonio de estas cosas dice. ¿Quién es el que da testimonio? Cristo. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Va a terminar todo con la venida del Señor Jesucristo, pero fíjense cómo termina. La gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Amén. Empezó por una bondad, por una actitud, por una obra de gracia y va a terminar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios inició todo por su gracia y va a terminar todo por gracia. Entonces, hermano, hermana, esto debe darte ánimo y debe darte descanso. ¿Por qué? Que la gracia de Cristo Jesús esté en el principio y en el fin, te debe dar la certeza de que tu salvación, tu perseverancia y la de tus hermanos depende de principio a fin del favor soberano de Dios. ¿Y qué de aquellos que están sin Cristo? ¿Qué de aquellos que todavía están acá en esta mañana y no han puesto su confianza en el Señor Jesús? Amigo, amiga, niño, joven, debo decirles que esta gracia que ustedes están escuchando, que fue manifestada en el principio y en el fin y en todo el desarrollo de la historia humana, debe hacerte entender hoy, en esta mañana, que la gracia está disponible para vos. Esa gracia está disponible para vos en esta mañana. Obviamente tengo que decirte que no te lo mereces. ¿Por qué? Porque estás en tus delitos y pecados. Niño, vos sabés que tenés pecado. Joven, ustedes saben que tienen pecado. Grandes, ustedes saben que tienen pecado. Pero precisamente por eso es gracia. Si no, no sería gracia. Si estarías tan bien, serías merecedor, pero no sos merecedor, porque no hay nada bueno en vos. Todo está contaminado por el pecado, por tus mentiras, por tus desobediencias, por tus pensamientos, por tus codicias. Todo está contaminado. Pero Él quiere dar gracia. Pero ¿saben a quién le da gracia? No a los soberbios, no a los orgullosos. Es más, la Biblia dice que Él resiste al orgulloso, pero Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. Él quiere dar gracia, no a aquellos que se creen buenos, sino a aquellos que reconocen que necesitan de esa gracia, que necesitan de perdón. Entonces, ¿cómo podrías recibir esa gracia? Por fe. Así como nosotros necesitamos de esa gracia para vivir en este mundo, vos necesitas fe, necesitas creer en Jesús para poder recibir de esta gracia. Necesitas creer que Jesús murió en tu lugar y que Él resucitó para perdonar tus pecados. Y por eso debes arrepentirte de todos tus pecados. Y si crees en Él y te rindes a Él en humildad, reconociendo tus pecados y reconociendo que lo necesitas para perdonarte y ser salvo, entonces Dios va a derramar de esa gracia y vas a poder ser llamado como hijo o hija de Dios. Solo por la gracia. Es por medio de la fe. Eso no es de ustedes. Niños, sus papás no les pueden dar fe. Solo Dios puede hacerlo. Por eso deben pedirle perdón al Señor, creer en Él, y yo les aseguro que ustedes van a experimentar de esa gracia. Hermanos, ya finalizando esta carta, el Espíritu de Dios
obre en nosotros y nos haga ver la necesidad que tenemos de depender de esta gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo necesitan, yo lo necesito. Nosotros ya sabemos que la gracia de Jesús no fue manifestada solamente para salvarnos, sino que la gracia es para darnos fuerzas espirituales para vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios en este mundo. Hermanos, sin la gracia es imposible poder hacer la voluntad de Dios o vivir en la voluntad de Dios. Ahora, yo sé que en la teoría muchos de nosotros entendemos esta cosa, pero ¿cómo es que permanecemos? ¿Cómo es que nosotros dependemos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la vida diaria? ¿Cómo practicamos esta verdad? ¿Cómo practicamos? ¿Cómo nos vestimos de esta realidad? Primeramente, hermanos, reconociendo que necesitamos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra necesidad. Necesitamos la gracia de nuestro Señor. Y cuando entendemos nuestra necesidad, así como cuando tienen hambre, entienden que necesitan alimento. ¿Y qué hacen después? Buscan el alimento. Así también cuando entendemos nuestra necesidad de la gracia, debemos buscar la ayuda de Dios. Debemos tomarlo en cuenta, debemos tomar en cuenta su palabra, debemos dejarnos guiar por su Espíritu Santo en momentos de debilidad, debemos buscar su fortaleza en las dificultades, debemos confiar en Dios cuando nos falte cosas, cuando tengamos necesidades, ya sea físicas o espirituales, porque como aprendimos el domingo pasado, porque Dios, ese Dios de paz suplirá todo lo que nosotros necesitamos. Debemos confiar en esto. Y ahora eso yo decía, pero bueno, todo lo que estoy diciendo parece obvio, porque la Escritura lo dice, parece obvio. Y yo mismo me decía cuando iba preparando esto, yo, eso es obvio, eso la Biblia lo dice. Pero hay una realidad, hermanos, parece obvio, pero ¿saben qué? Lo digo por experiencia, reconocer y convencernos que necesitamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y aplicarlo a nuestra vida diaria no es fácil. No es fácil. ¿Y saben por qué? Porque obviamente mientras preparo yo también medito en estas cosas. Y el Señor también me habla, el Señor también me confronta y me anima, me exhorta. Y yo decía, ¿por qué no es fácil? Porque sí, si está la palabra yo debo creerlo y listo. No es fácil porque hemos crecido, no sé ustedes, pero yo he crecido aprendiendo a depender de mí mismo. Hermanos, hemos crecido. Y fíjense cómo desde la niñez los niños quieren automáticamente, a medida que empiezan a caminar, independizarse. Ya no quieren que los agarremos. No, yo puedo solo, yo puedo solo. Y empiezan a caminar solos. Hemos aprendido toda la vida, independientemente a qué edad hayas venido a Cristo o el Señor te haya salvado, toda esa vida que has llevado, lo has llevado solo y a tu manera. Lo mismo lo he hecho yo, entonces cuesta depender de la gracia de Dios y aplicarlo a nuestras vidas porque hemos dependido de nosotros mismos. Y quiero demostrarles esto, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ahora quiero hacerles preguntas para que ustedes se evalúen, porque yo me hice estas preguntas y tuve que tildar, tachar. Hermano, hermana, ¿qué haces cuando se presenta una dificultad a tu vida? ¿Cómo reaccionas cuando llegan pruebas a tu vida? Cuando los vientos soplan, cuando el agua golpea sobre tu vida, sobre tu casa, ¿cómo reaccionas? ¿Orás al Señor? ¿Meditas en qué es lo que el Señor me querrá enseñar en esta circunstancia que me toca vivir? ¿Orás al Señor diciendo, Señor, en ti confío, pase lo que pase, voy a estar confiado en ti? ¿O es que te desesperás y en tus fuerzas y siguiendo tus criterios y tu sabiduría buscas resolverlo? ¿Tachá
o tilda? Son preguntas que uno se tiene que hacer para que en la vida práctica nosotros aprendamos a depender de la gracia. Eso es depender de la gracia. Cuando nosotros actuamos de una forma, dependemos de la gracia. Y cuando actuamos de otra forma, estamos dejando de lado la gracia de nuestro Señor. Pregunta: ¿cómo actúas cuando hay desacuerdos en tu matrimonio, los que están casados? ¿Buscan la gracia de Dios? ¿Buscan orar juntos? ¿Buscan saber qué es lo que Dios piensa en esas circunstancias? ¿Buscan decir, no, pará, estamos en desacuerdo en esto? Bueno, busquemos la palabra del Señor a ver qué dice esto, porque ya sé que vos querés tener razón, yo quiero tener razón, pero bueno, la Biblia tiene que guiarnos. Entonces, ¿hay esa actitud en sus corazones, en sus desacuerdos matrimoniales? O pará, no nos podemos poner de acuerdo y no tenemos la sabiduría para encontrarlo en la Biblia, entonces busquemos consejo. Hablemos con los hermanos, busquemos al pastor y busquemos la voluntad del Señor. ¿Actúan de esa manera? ¿O solamente te enojas, te frustras, hasta incluso tratás de manipular, que no es otra cosa que hacer berrinches para salirte con la tuya? ¿O decir, viste que yo tenía razón? ¿Cómo actúan? ¿Tilden o tachen? ¿Qué de tus hijos? ¿Qué en la crianza? ¿Cómo hacen para instruir a sus hijos? Padres, ¿se apoyan en la gracia de Dios o en sus habilidades y en sus conocimientos? O incluso cuando tengas que disciplinar el pecado de tus hijos, ¿dependes, te sujetas a la palabra de Dios o simplemente te dejas guiar por el enojo? Voy a orar, voy a pedir gracia al Señor para poder llevar adelante. No tenemos tiempo para eso. Es como que no tenemos tiempo para pedir gracia de Dios y simplemente actuamos. No tengo tiempo para pedir gracia y guía del Señor, así que me dejo guiar por el enojo, me dejo guiar por lo que y después estamos, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Sabes qué hiciste? ¿Sabes qué hicimos? Porque yo lo he hecho, hermanos. ¿Sabes qué es lo que hicimos? Nos cuesta reconocer esto, pero lo que hicimos es despreciar la gracia de Dios. Y así podríamos seguir toda la mañana si quieren, porque hay muchas cosas para aplicar. Por ejemplo, en el ámbito de trabajo. ¿Para qué trabajan? ¿Para agradar a sus jefes o para agradar a Dios? ¿Qué los impulsa a levantarse para ir a trabajar? ¿El dinero o la gracia de Dios? Porque dice, pero si no voy al trabajo no voy a ganar nada, pero todo depende de la gracia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque aunque vos trabajes, las fuerzas, la sabiduría, el trabajo es provisto para tu vida y para el sustento de tu familia, no porque lo merezcas, sino por la gracia de Dios. Hermanos, ustedes piensan que las habilidades que tienen, lo tienen porque ustedes se la ganaron y porque ustedes nacieron con eso. No, el Señor se los dio de pura gracia. Entonces, cuando salgas al trabajo y trabajes, busca agradar a Dios y entender que cualquier habilidad que tengas y seas bueno en tu trabajo es gracias a Dios. Gracias a Dios. Otro ejemplo, cuando toman decisiones o cuando hacen planes, y esto en la semana ya el Señor ya me daba a mí y cuando leíamos en casa con mi familia, cuando toman decisiones o hacen planes, ya sean individuales o familiares, y jóvenes, préstenme atención por favor, porque esto arranca desde lo que les dije, desde la juventud, que es que donde nosotros empezamos simplemente a valernos de nosotros mismos. Cuando tengas que tomar decisiones o cuando haces planes, ¿dependen de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo sería eso, pastor? Sería buscar la guía de Dios a través de la oración, orar por esa decisión, orar por esos planes.
Es más, sería bueno buscar a través de la palabra si es que esto que estoy queriendo hacer está dentro de la voluntad de Dios. Si esto es lo que Dios espera de mi vida, como hombre o como mujer. Asegurarnos de que todo lo que hagas, joven, grande, hermano o hermana, sea que esté en la voluntad de Dios. ¿Decides de esa manera? ¿Haces planes para vos y para tu familia pensando, ¿esto es la voluntad del Señor? ¿O simplemente confías en tus criterios, confías en tus habilidades y lo haces? ¿Lo pueden ver, hermanos? Si somos conscientes, todos los días, a cada instante, somos tentados a dejar de lado la gracia de Dios. Y es fácil. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una realidad en nosotros. Y es un problema que debemos resolverlo todos los días, que todavía podemos hacer muchas cosas sin Dios. Podemos decir, separados de mí, nada podéis hacer. Amén, Señor. Amén. Separados de ti, nada podemos hacer. Pero en la vida diaria, mediten en la semana, examinen su semana, hermanos, y van a ver que hay muchas cosas que hacen sin pensar en Cristo, sin pensar en Dios. Hoy Maxi nos hablaba de esto. Y por eso les digo que sea repetición, no significa, pero Maxi ya lo dijo, no, que sea repetición sin habernos nosotros puesto de acuerdo debe llamarles la atención. Él les decía hoy a la mañana, o nos decía esta mañana, antes de venir acá, ¿pensaste en Dios? ¿Pensaste en Dios y en lo que vas a hacer? Hay muchas de las cosas que vivimos como robots, vivimos de manera automática, no pensamos en las cosas de Dios, no buscamos su fortaleza, no buscamos su sabiduría, no dependemos de Él, sino dependemos de nuestras habilidades obtenidas en toda nuestra vida. Ahora bien, obviamente no quiero generalizar en esto y decir que todos hacemos lo mismo, porque no los veo todos los días y ustedes no me ven a mí todos los días. Y puede ser, hermanos, que entre nosotros hayan hermanos o hermanas que les esté yendo bien, que estén en la semana orando por ellos y por la iglesia, que estén leyendo la Biblia, que en la semana se estén reuniendo en su hogar para orar, para leer la Biblia junto a su familia. Puede ser que se estén reuniendo, se están congregando fielmente. Es más, algunos de ustedes están discipulando y gloria a Dios por eso. Pero solamente permitime cuidarte y recordarte algo, hermano, hermana. Que todo esté saliendo bien es solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia de Dios, hermano, hermana, que te capacita, te sostiene. ¿Y sabes qué? Es la gracia de Dios que no te permite caer en el orgullo y en la vanagloria en las cosas que estás haciendo. Si hay algo que está saliendo bien, si hay algo que estás logrando, debes decir esto es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Espíritu de Dios nos dé convicciones de estas necesidades, esta necesidad que tenemos de depender de la gracia de nuestro Señor. Porque lo necesitamos en la iglesia, lo necesitamos en nuestras casas. Si dependemos de la gracia de Dios, incluso entre hermanos, vamos a poder edificarnos los unos a los otros. Vamos a entender que necesitamos estar junto a otros hermanos porque cada uno de nosotros luchamos con el orgullo y la autonomía. Pero si dependemos de Dios y de su gracia, podremos ayudar a construir una iglesia sana y saludable y relaciones también sanas. Porque su gracia nos puede ayudar a perdonarnos unos a otros. Su gracia puede transformar, hermanos, nuestros desacuerdos y conflictos entre nosotros en oportunidades de manifestar el amor de Dios. Dios nos ayuda a entender, hermanos, que podemos vivir en esta vida dependiendo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Resumiendo, tomar en cuenta la gracia de Dios es entender y saber que contamos con el amor de Dios y un amor que no merecemos. Contamos con su protección y fortaleza,
los cuales no lo merecemos. Contamos con su providencia y compañía que no merecemos. Tenemos acceso al trono del Padre, al trono de la gracia y a las promesas de bendición que ni vos ni yo merecemos. Y todo lo que tenemos, lo tenemos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, todos los días, hasta que estemos con Cristo en la eternidad, nosotros, pecadores salvados por la gracia de Dios, santificados por la gracia de Dios, necesitamos depender de la gracia de Dios. Si lo hacemos, si aprendemos a depender de esa gracia y a tomar en cuenta a Dios, podremos decir lo que Pablo dijo una vez en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Que eso sea una realidad en cada uno de nosotros para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo.